Bienvenidos a una edición más de Paraguayísimo, donde te vamos a contar la historia, la cultura del Paraguay y sobre todo algunas cosas random, cosas que no te esperabas o que no sabías. Dato muy curioso. El día de hoy nos acompaña el teniente primero Eder Acosta, un gran conocedor de la historia del Paraguay y vamos a alimentarnos un poco de su conocimiento el día de hoy. Bienvenido, teniente primero, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, sentite como en tu casa. Bueno, queremos hablar un poco de qué esconde, o sea, cuál es la historia detrás de Ajama Asesina, la canción que actualmente o que muchos conocen como She la Reina, ¿verdad? Sí, sí. Es una de las composiciones, una de las creaciones más emblemáticas de Emiliano R. Fernández. Eh, Emiliano R. Fernández es muy conocido por tres músicas que se escriben en un lapso de 6 años aproximadamente. Y todo en el contexto de esa crispación que existía entre Bolivia y Paraguay en la cuestión del Chaco Boreal. La primera música, la que es muy conocida, es la de Roja Silva, que la compone en 1927. Y, y Ajama Asesina sería de 1928, sería de un año después cuando se ordena la movilización del ejército paraguayo. La particularidad de esta música es que Emiliano en un principio escribe esta poesía, pero se la dedica a una dama de Asunción que se llamaba Catalina Gadea, que era su novia en ese momento. Eso en el contexto de la movilización de 1928, después del incidente en un fortín que se llamaba Fortín Vanguardia. Entonces él le compone esta música a Catalina Gadea y parte al Chaco, va hasta el Chaco y estando él en el conflicto bélico se entera de que Catalina Gadea comenzó un noviazgo con otro caballero en ese momento. Dicen que Emiliano R. Fernández le envía una esquela a Catalina Gadea diciéndole a discreción nomás, le dicen. Ese sería un término militar, porque si nos fijamos en una partecita de la letra de Che la Reina, dice se dejaron siempre firmes se potigues, o sea que ella le tenía que esperar firme hasta que él vuelva del campo de batalla. Entonces cuando se entera de que ella ya había roto la relación y había iniciado otro con otro caballero, entonces le pone a discreción nomás. Es todo lo que le dijo. De ahí no pasó, fueron esas palabras las que Emiliano le dirige a Catalina Gadea para dar por terminada La la relación. relación, sí. Después aparece otra musa. Bueno, esa es la característica de Emiliano R. Fernández. Siempre estuvo inspirado por muchas musas. Tenía el alma inquieta, le vamos a decir. Claro, al final también le pasó a él, o sea, Catalina. Catalina Gadea. Catalina le hizo a él lo que él le hizo a varias, porque según cuentan y según la historia, Emiliano Fernández era muy mujeriego. Se inspiraban muchas musas. Sí. Para no decir mujeriego, ¿verdad? Pero tenía muchas musas inspiradoras. Sí, sí, sí. Y llegamos, pasa un año aproximadamente de todo de esta cuestión con Catalina Gadea y participa él en el rezo final de un angelito. Y en ese momento se percata de que había una bella dama entre los que estaban en esta actividad social, en este rezo al angelito, y se sienta al lado de ella. Y le dice, sentate a mi lado porque quién sabe alguna vez vas a ser mi esposa, le dice. Ahí le conoce a Belencita Lugo, quien sería el amor de su vida, con quien se casaría finalmente. Sí. Eh, Después de un tiempo, nuevamente con Belencita Lugo coinciden en un evento social donde él va a tocar con su agrupación, con su grupo musical, y le dedica una serenata. Entonces, Isatí dice la referencia de sus familiares, de sus nietos, de sus hijos, y ahí le pide nuevamente a Belencita Lugo entablar conversación, poder hablar. Dice que lo único que hizo en la ocasión, como era la práctica en la época, lo único que pudo es darle la mano,
solamente le dio la mano y eso fue todo. Le pidió hablar con ella, entonces ella le dice que ellos no iban a poder hablar si no fuese en su casa, solamente si él llega a su casa, si él le visita en su casa van a poder hablar. Oficializar, sí. Fueron 4 años de noviazgo. Mucho tiempo. De ese tipo de relación. Le dedicó 15 poemas en total a Belencita Lugo. Y ahí sí ya se desata la guerra. Ahí sí se desata la guerra en 1932 y Emiliano nuevamente parte al frente. Y en ese periodo de tiempo es que le escribe todas estas poesías que le termina dedicando a Belencita Lugo. Llegué a leer el expediente militar donde en el Chaco, si vos te trasladabas en camión, había sectores donde vos podías acelerar solamente hasta 20 kilómetros por hora. Esa era la velocidad máxima. Bueno, y estaban patrullando en un sector, estaban haciendo un viaje en camión y el chofer observa que había telas, un cúmulo de telas ahí en el medio del camino y pensó que era una bomba. Hace una maniobra con el Forte paraguayo y se vuelca el camión. Se rompe el brazo, se fractura el brazo Emiliano R. Fernández. Dice las declaraciones testificales que poco y nada le preguntó el brazo. Lo que a él le preocupaba es que si su guitarra estaba bien, si no se rompió la guitarra en el accidente. Entonces ahí, en ese 1933, él regresa hasta Asunción para reponerse de las heridas del accidente que tuvo en esa ocasión. Y ahí es que finalmente oficializan, se terminan casando en ese 1933, primero por civil. Se casan por civil y después él tiene que volver nuevamente al Chaco, pasa cierto tiempo y en diciembre del 33 nuevamente retorna por una enfermedad Emiliano. Entonces ellos aprovechan eso y en enero de 1934 terminan casándose en la iglesia de Caacupé. Y nuevamente tenía que partir Emiliano. Y en ese momento le vuelve a dedicar la poesía a Jama Asesina, la reina. Que a principio, o sea, le había dedicado a Catalina. Catalina Gadea, sí. Dios mío, yo no perdonaría que me dediquen una canción que ya se le dedicó a otra. Lo cierto y lo concreto es que Emiliano vuelve nuevamente al Chaco. Y ahí entonces, esa es la historia detrás del Ajama Asesina de la Reina. La Reina, sí. Que es una de las obras emblemáticas de Emiliano R. Fernández. Después de, o sea, junto con 13 Tuyutí, que vamos a hablar también de cuál es la historia detrás de 13 Tuyutí. Y también mencionaste Rojas Silva de Cabo. Rojas Silva era uno de los mejores amigos de Emiliano R. Fernández. Sí. Rojas Silva era de una familia muy importante, atendiendo que su papá fue presidente de la República. Había sido presidente en 1911, Liberato Rojas. Y en una de esas termina exiliada la familia, van al Uruguay, después regresan a nuestro país y se incorpora él a la escuela militar. Rojas Silva. 3 hermanos Rojas Silva habían, pero nosotros siempre nos acordamos de Adolfo porque es el que fallece en 1927. Él tenía 21 años cuando se desarrolla todo el contexto histórico que gira alrededor de su persona. Él egresa de la carrera militar y se lo envían a prestar servicio en la zona de Concepción. En algún momento llegué a escuchar, no pude corroborar con fuentes, ¿verdad? Pero dicen de que a Rojas Silva, a Adolfo, le rompieron el corazón en Concepción. Tuvo una ruptura amorosa que lo afectó mucho y solicitó prestar servicio en los fortines que estaban en el Chaco. Salir de Concepción para alejarse de todo. Para curarse, para reparar su corazón. Sí. Y prestó servicio en el Fortín Nanagua. Y cuando estuvo en Concepción es que coincide con Emiliano R. Fernández. A Emiliano R. Fernández le vas a encontrar en varios lugares. Tenía una vida de bohemio y en una de sus andanzas coinciden con Rojas Silva en Concepción. Y es por eso también que hasta ahora
hay una teoría de que si realmente nació en Concepción, si realmente nació en Guarambaré, si nació en La Recoleta, que queda ahí en duda porque realmente no sabemos, ¿verdad? Porque vos te vas a Concepción y te dicen, no, él es concepcionero, y en Guarambaré, no, él es guarambareño. Entonces, está medio complicado ahí. Me hizo acordar una broma que escuché hace un tiempo, tipo cuando sos bueno, cuando haces bien las cosas, todos quieren, Sí, todos quieren que seas sí. de la ciudad, que sea, todos te reconocen, pero Claro, todos quieren que Emiliano R. Fernández sea de su ciudad. sí, sí. Y ahí le conoce a Adolfo Rojas Silva, se hacen muy buenos amigos. Rojas Silva en ese 1927 tenía 21 años. Cuando se da el incidente en Fortín Sorpresa, cuando se encuentra con los bolivianos, eh, habían pasado 3 días de su cumpleaños, que era un 22 de febrero. Y demasiado confianza le tuvo a los bolivianos y eso termina repercutiendo, termina en el desenlace fatal que es su muerte. Entonces ahí las noticias llegan hasta Emiliano R. Fernández y le compone la música a Rojas Silva Arecao, que sería un tipo, un compás doble, como protesta, sobre todo como protesta por la indefensión del Chaco, decían las manifestaciones populares en ese momento. Y ahí es que surge dentro de esa línea de tiempo de todas sus obras esa primera pieza emblemática de nuestro acervo musical muy arraigado a nuestro pueblo. Y después, un año después, surge Ser la Reina, todo en ese contexto de cómo se va desarrollando la historia del Chaco. Claro, primero se escribió el Roja Silva Arecao, Sí, sí, La Reina, y finalmente se escribe 13 Tuyutí, 13 Tuyutí, sí. que es una música que nos da un pini, o sea, una sensación inexplicable, porque hoy en día a los jóvenes les decís, no conocen la historia, no conocen la cultura del país, pero suena ese 13 Tuyutí, me consta porque en muchos lugares, ya sea festivales, en eventos así importantes donde suena, se escucha el 13 Tuyutí, todo cambia. Y si, no, imagínate si de repente la gente entendiese lo Sí, que dice en la totalidad de la letra. claro, sí, se pone a analizar, ¿verdad? Y Sí, sí. justamente eso también quiero hablar contigo hoy, de cuál es la verdadera historia detrás, porque nosotros cantamos con emoción, con sentimiento, pero como vos decís, mucha gente no dimensiona lo que realmente describe la canción. Y otra directamente no entiende. Sí, No entiende, porque es un guaraní muy cerrado, es muy cerrado, un guaraní muy rápido. Además de que no se canta todas las estrofas, solamente una partecita se canta. Y aún así la música es larguísima. Imagínate si tendríamos que poner toda la música así completa. Cuando trabajaba con uno de sus nietos, él siempre decía que ese tenía que ser el himno nacional, decía él en su... realmente porque es una música que nos representa a los paraguayos Sí. y que despierta nuestra pasión, nuestro patriotismo. Sería una tercera parte, eso de... Le faltaría una cuarta parte ya en el regreso el regreso de los contingentes del Chaco, porque si vamos así cronológicamente, está lo que desata la guerra, está la despedida y lo que vive el soldado en el campo de batalla, que es el caso de 13 Tuyutí, que en realidad la Nahua de Gloria sería su nombre, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos más como Regimiento 13, porque ese era el regimiento en el que él sirvió. Claro, pero el mariscal Estigarribia, tengo entendido que le quiso llevar a otro pelotón a Emiliano R. Fernández. ¿Es así o no? Si me equivoco, corregime. Sí, en realidad lo que él quiso es llevarlo hasta el puesto de comando central, hasta donde estaba Estigarribia. Esa era la creencia de Estigarribia, que los que eran escritores, los que eran músicos, poetas, a ellos habría de sacarle la primera línea de combate, porque ellos eran los que en el puesto de comando tenía que sentarse y escribir la historia de la guerra, para que se sepa todo
lo valiente que fueron nuestros soldados en el Chaco, todas las vicisitudes que tuvieron que cruzar en esos años. Entonces él era de la creencia, ¿verdad?, de que si uno tenía ese don de poder escribir, de poder transmitir con la poesía, con la música, un sentimiento, algo que uno está viendo ahí en ese día a día, en lo terrible que es la guerra, entonces él intentaba no sé si decirle salvar la vida, porque al fin y al cabo siguen estando en la guerra, ¿verdad? El caso de Herminio Jiménez, por ejemplo, es uno de ellos, es un músico que estuvo en el puesto de comando, fue el comandante de la banda de músicos del ejército. Y después tenemos otros casos de compatriotas que incluso no tenían la edad, por ejemplo, para combatir, pero que de alguna forma también estuvieron ahí y prestaron su granito de arena, le vamos a decir. Augusto Roabastos, por ejemplo, él sirvió como aguatero en la retaguardia. Su primera obra él la escribe para ayudar a los veteranos, a los combatientes de la guerra del Chaco. Sí, yo no sabía, por ejemplo. Con su mamá. Escribió su primera obra con su mamá para ayudar a los combatientes de la guerra del Chaco. Y lo logró con casi todos. Incluso está la historia de Arsenio Rico, ¿verdad? Arsenio Rico estaba como para marchar, para ir a la batalla de Boquerón, y un dirigente del Club Nacional le dice: ¿vos qué estás haciendo acá? Le dice. No, vos no te podés ir a la primera línea, porque Arsenio Rico se unió a los hombres que iban con sus vecinos, con sus amigos. Se enroló y iba a ir a la batalla, a la primera batalla. Y el dirigente le dice: pero vos qué haces acá, vos tenés un talento que puede ayudar al ejército de otra forma, le dice. Y entonces ahí lo sacan y lo llevan hasta la selección de fútbol de la Cruz Roja, en donde empiezan a hacer una gira para recaudar fondos. Y finalmente eso es lo que a él le ayuda a que lo vean en la Argentina, y terminan peleándose River Plate Independiente por él, en esa gira que era para recaudar fondos para el ejército paraguayo. Entonces identificaban ellos a alguien que podía ayudar de otra forma en el ejército. Que tenía un talento oculto, por decirlo así. Por cierto, el que era el jugador de Olimpia y que era un combatiente muy férreo, se me fue el nombre, el gran capitán, el que dice la música, él por ejemplo no le quería a Arsenio Rico, porque dijo, él se fue para jugar 1 o 2 partidos y después ya nos abandonó, decía Aurelio González, que él era conocido por abrir posiciones enemigas, y él siempre tuvo algo así contra Arsenio Rico, porque se fue a jugar un partido y no volvió más, dice. Entonces se identificaban a estas personas que podían ayudar de cierta forma en el ejército paraguayo y se lo empleaban de otra forma. Lo consiguieron con casi todos, excepto con Emiliano R. Fernández. Él siempre decía que su lugar estaba con el regimiento 13 de Tuyutí, que él tenía que acompañar a sus compañeros de arma, que él no les podía abandonar. Y en ese contexto es que finalmente la guerra lo alcanza él en el Fortín Nanagua, que es la primera acción defensiva importante que tiene el ejército paraguayo. Ahí lo encuentra él combatiendo. Y todo lo que él vio plasmó en esa poesía que finalmente hoy nosotros conocemos como 13 Tuyutí. Y así finalmente quedó, inmortalizó en esas líneas su 13 Tuyutí. Y qué importante también es todo lo que mencionabas, la música cumplió, digo bien, un papel preponderante, porque es como que les ayudó a sobrellevar la guerra. En ambas guerras se ve eso. En ambas guerras se observa este fenómeno en que los paraguayos se refugian en la música en los momentos de ocio, para poder sobrellevar esos momentos que traía la guerra. Durante la guerra de la Triple Alianza tenemos ese ejemplo, que en los momentos de ocio, en los ratos libres, les gustaba escuchar la música. Incluso el mariscal Francisco Solano López tenía esta particularidad de que le gustaba mucho la música. También el general José Duigis Díaz incluso llega a salvar a una columna importante del ejército paraguayo, porque a él le gustaba mucho la música. En un momento el ejército paraguayo se ve totalmente rodeado, y desde los montes él manda a ejecutar el campamento Cerro León. Y
los paraguayos empezaron a escuchar la música y les levantó tanto el ánimo que comenzó un griterío en los montes cuando estaban siendo rodeados por los brasileños, que pensaban que eran refuerzos los que estaban viniendo. Entonces no continuaron con la persecución de los paraguayos y salvaron prácticamente toda una columna completa con la música. Gracias a la música. Gracias a la música. Y eso nuevamente, en los campamentos paraguayos también se daba mucho esto del tema de las músicas, eso en el contexto de la Guerra Grande y en la Guerra del Chaco también. En la Guerra del Chaco también acompañó mucho la música a los combatientes, iban con sus instrumentos musicales. La mayoría tenían una banda, una agrupación musical que en las noches, por ejemplo, hacían pasar esos ratos, esos momentos que pasaban en el día de combate a los soldados que estaban en esa posición. En la Guerra del Chaco, por ejemplo, llegué a ver el diario personal de un combatiente, el más pequeño del ejército paraguayo, decía. Comienza su diario él diciendo de profesión mascota, decía. Estamos hablando de Tachuelita, que sería un combatiente que acompañaba a los músicos en los distintos sectores para llevarles alegría. Y a la noche comenzaba la música, comenzaban las peñas y a veces los bolivianos respondían. Era como un combate pero con música en las noches, sobre todo cuando las líneas estaban muy cerca, se podían escuchar comenzaban los paraguayos y respondían los bolivianos del otro sector. De otra manera, del otro lado. Sí. Qué loco, ¿verdad? A ver, para ir cerrando, ya hablamos de Emiliano Fernández y de la historia detrás de sus canciones. Si tuvieses que comentar 3 anécdotas así, datos curiosos de la Guerra del Chaco, ¿cuáles serían? Nos quedaríamos demasiado cortos. Por eso te digo 3 que vos elijas, después dar parte 2. Sí, porque mira, podemos tomar de distintos puntos de vista. Desde el aspecto de la recreación, de la diversión, por ejemplo, una anécdota de los combatientes paraguayos es que para jugar fútbol, por ejemplo, en los fortines había campeonatos entre regimientos. Había partidos entre regimientos y en una ocasión así se revienta la pelota y tuvieron que faenar un ganado para sacar la vejiga y meter eso dentro de la pelota de cuero para que pueda continuar el campeonato. ¿Será que de ahí nace el Bacapí Popó? Porque tipo Bacapiré sí, y Popó. Porque salta, sí. Vos, puede que de ahí haya venido el Bacapí Popó. Esa por ejemplo es una anécdota. Y después tenemos algo más trágico, ¿verdad? En el Fortín Boquerón, por ejemplo, para poder suministrar agua a los bolivianos empezaron a arrojar barras de hielo. Empezaron a arrojar barras de hielo desde los aviones. Para su desgracia, la mayoría caía como un proyectil. Produjo más baja de lo que salvó el agua. Encima que se caía y se partía completamente. Eso por ejemplo, desde el punto de vista trágico que tiene la guerra, la escasez de agua. Claro, y también en la Guerra del Chaco, en la batalla de Boquerón, es donde realmente nace el famoso dicho Gendu Caballurezá, ¿verdad? Sí, tuvimos que retirar todos nuestros caballos. Tuvimos que retirar porque no había agua para toda la caballada. Imagínate, los combatientes llegaban a tomar 200 ml por día máximo. A veces encontraban el lugar, o si no tomaban agua como toman los astronautas en el espacio, ¿verdad? Entonces, siempre me preguntan cómo toman agua los astronautas en el ¿Cómo espacio. toman agua los astronautas en el espacio? Tenían que purificar su orina. Tenían que beber su orina en momentos en que la escasez de agua era acuciante. Hasta eso tuvieron que... La escasez de agua en el Chaco fue brutal. Tenemos lo que es la Cañada de la Desesperación, 4.000 bolivianos muertos en ese lugar por sed. Y también está la anécdota ahí del ayudante de Garay, que se extravió y tenía todas las cantimploras de su comandante, pero no tomó ni una sola gota de agua que le pertenecía al comandante. ¿Y cuántas otras, verdad? Que nos quedaríamos horas y horas hablando. O sea, varios episodios de Paraguayísimo que quedan pendientes, porque acá no va a quedar. Vamos a ir continuando y nos les vamos a dejar con la curiosidad.
Vamos a responder todas sus preguntas y todas sus dudas. Gracias por acompañarnos en una edición más de Paraguayísimo. Ah, pero no te olvides de algo. Si quieres comprar agua, si quieres comprar lo que vos quieras y no encontrarte en una mala situación, no te olvides de ingresar a www.apostada.la porque ganar lo cambia todo.